con la historia política, ¿no? Con las arpilleras que tiene la Isabel Margarita, que es de la colección de lo primero que se hizo y que fue un desahogo, si tú quieres, porque las mujeres tenían unas angustias pegadas así que la traspasaban para todas partes. Y empezamos a enseñarles a contar su historia. Y finalmente desencadenó o terminó siendo historias visuales. Como un escritor que generalmente hace la síntesis de lo que va a ser su historia y la desarrolla después, lo mismo hicimos, pero visualmente con lo que fue más barato en esa época, que eran los recortitos de género, los recortitos de lana. Había un grupo de mujeres muy angustiadas, que puedo decir que éramos muchas, porque a nuestros maridos los tomaron presos y no sabíamos dónde estaban. Finalmente muchas supimos dónde estaban, pero un grupo importante nunca lo supo y se juntaban en el Comité Pro Paz, que era un comité creado por la Iglesia Católica. Y ahí llegaban todos los días a buscar información con los abogados del comité y lloraban, y lloraban, y lloraban. Entonces el cardenal decidió contratar a alguien que ayudara, una psicóloga, alguien, pero no había nadie que pudiera hacer un trabajo sin remuneración. Gloria Torres, una abogada que trabajaba ahí, dijo que ella conocía a una artista cuyo nombre es Valentina Bone y la trajo. Y ella trabajó ad honorem, sin sueldo, enseñándole a los familiares de detenidos desaparecidos a contar su historia en un pedazo de arpillera. Les dijo que trajeran ropa vieja, lavadita, que trajeran suéteres, desechos para la lana y cualquier implemento que tuvieran en sus casas para coser. Y así ella les enseñó cómo hacer una historia encima de esta tela. Al comienzo las mujeres mismas que lo hacían quedaron sorprendidas de ver que eran capaces de hacer esto, porque nunca habían hecho nada de arte. Y quedaron muy reconciliadas con ellas mismas de ser capaces de hacer algo. En ese momento llegaban muchos abogados de otros países y quisieron comprar las arpilleras. Y para ellas fue muy duro deshacerse de las arpilleras, aunque necesitaban el dinero. Y así empezó este arte popular a extenderse gracias a que Valentina enseñó a mucha otra gente, monitores. Llegó un momento en que había 1000 mujeres que estaban haciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la gran mayoría escribía lo que pasaba todos los días, las angustias que estaban viviendo, que a su marido lo tomaron preso, lo soltaron, pero le contaba que lo habían torturado, que el hijo quedaba sin trabajo, que les pegaban en la calle, que se cerraba la Corte Suprema, que no había congresos, que no existía libertad de prensa, y todo eso lo iban plasmando en estas arpilleras. Lo cual fue muy importante porque estas arpilleras son precisamente estas. Esas arpilleras empezaron a salir al exterior. Y por eso es que yo me entusiasmé con esta idea, porque era el pensamiento y sentir de todas estas víctimas de este gobierno militar. ¿Y cómo se lo podíamos mostrar afuera si nadie podía tomar fotos de las torturas? Nadie podía tomar fotos de las angustias de los pescadores, de los obreros. Pero estaban aquí, en estos cuadritos. Y entonces la gente empezó a conocer afuera lo que estaba pasando. Y es así como nació esta colección, esta exhibición que vamos a tener mañana, que es en forma cronológica el cuento desde el día del golpe hasta llegamos a la democracia. Chile se convirtió durante la dictadura en un gran campo de concentración. Había campos conocidos y desconocidos, de norte a sur del país. Ahí los presos encontraron materiales, lo más humildes que te puedas imaginar, los huesos de las sopas, de la cazuela, los palos que recogían en la playa, las piedras que encontraban en las playas, todo tipo de materiales con los que empezaron a tallar y a hacer objetos. Estas palomitas están hechas en el hueso
Se ven muy perfectas, parecen casi marfil, ¿verdad? ¿Sabes qué es este hueso? El hueso de la sopa, que a veces les salía en la sopa y ellos lo transformaron. Después, con el tiempo, hicieron pequeñas herramientas en homenaje al trabajo. Ellos querían recordar el tiempo en que estaban afuera trabajando. Y así, bueno, en otro campo, con las monedas viejas que ya no servían, machacándolas, hicieron estas medallas. Entonces acá te voy a mostrar una de las primeras arpilleras. Esto es un comedor infantil de esa época. Las mujeres empezaron también, igual que los prisioneros políticos, ocupando desechos, ¿ya? Lo que ahora se llama recuperación, ¿verdad?, de materiales. Nosotros, a través de la arpillera, era, como decía ella, mostrar nuestra realidad, y lo hacíamos como un diario. Al salir para afuera, como no tenían noticias de nosotros, era como un diario de lo que estábamos viviendo en ese momento nosotros. Entonces reflejaba el momento preciso, o sea, los milicos en ese entonces pintados, como nosotros vivíamos el momento cuando el toque de queda, que no podíamos salir. Y entonces nuestra propia gente en contra de nosotros mismos, porque ellos eran a veces familiares de nosotros mismos, los soldados eran mandados. Ahora yo les quiero contar a todas cómo nació la idea de la exposición de arpilleras y del trabajo que queremos realizar para el futuro. A inicios de este año, yo vivía en Italia, hace 4 meses que vivo solamente en Chile, y vine a un encuentro de mujeres que se hizo a principios de este año, que se llamaba Encuentro de Mujeres Chilenas en el Exterior. En las múltiples actividades a las que asistimos, nos invitó Gloria Torres a una reunión de arpilleristas. Yo fui con mi sobrina Marcia Tambuti Allende y quedamos impactadas de esa reunión. Ella volvió a México, yo volví a Italia y seguíamos comunicando por mail qué podíamos hacer con esto, que nos pareció tan bonito y bueno, y que nosotros de alguna manera habíamos ayudado en el exterior a venderlas cuando nos llegaban una petición de ayuda, de solidaridad para que las comercializáramos en el exterior. Y cuando la Fundación Salvador Allende nos dijo que empezaban las festividades del natalicio por los 100 años, por el centenario de Salvador Allende, nos miramos y fue así como automático, pongamos las arpilleras. Aquí es, ¿no?, el momento que nosotros podemos proponer esto. Y lo propusimos. Y después conocí a Isabel Margarita Morel, quien tiene una colección maravillosa, y decidimos cómo las podíamos insertar en un natalicio de nuestro expresidente, contándolo a nivel político, contando a través de las arpilleras, ¿no?, el momento político, es decir, desde el golpe militar hasta el retorno de la democracia. Y ahí vimos que se podía insertar perfectamente este trabajo. Y bueno, Gloria Torres, que nos invitó, ella es una abogada de la Vicaría de la Solidaridad, donde a través de esta vicaría ellas se apoyaron para buscar a sus familiares, y ella, que es abogado, instauró o creó una cosa que se llamaba Recurso de Amparo Bordado. Y a mí ese nombre me quedó dando vueltas, digo, pero esto es maravilloso, ¿no? Recurso de Amparo Bordado.
Y entonces ahora a nuestra exposición le hemos llamado periódico de tela. ¿Por qué? Porque contamos una historia que los periódicos y los medios de comunicación no podían contar, porque es una vergüenza realmente.